Buenos días a todos. Vamos a continuar con el bloque 6 y vamos a hablar hoy del minimalismo en la escultura y hablaremos también del movimiento abstracto. ¿De acuerdo? Bueno, os recuerdo que en este bloque 6 no tenemos un tema teórico, sino que tenéis que ir a mi blog. Os recuerdo la dirección del blog para aquellos que no se acuerden. Es Kiko con K medio sociales.blogspot.com, ¿de acuerdo? Allí vais a la última entrada, que es esta de aquí, bloque 6, segunda mitad del siglo XX, y nos vamos a minimalismo en escultura. Bueno, ¿qué es esto del minimalismo? Pues vamos a la entrada de Wikipedia y dice que el minimalismo es un movimiento que procede de la traducción inglesa minimalism, es decir, una traducción literal de la palabra minimalista, que comienza en la década de los años 60 y que está influido por el arte de los constructivistas rusos de la década de los años 20 del siglo XX, por Malevich. Y como vemos, por ejemplo, en este ejemplo de arquitectura minimalista, estamos hablando de una arquitectura pues reducida a su mínima expresión, formas muy simples, formas geométricas. De hecho, tiene puntos en común con la arquitectura racionalista, una arquitectura reducida a prismas, formas geométricas, de gran simplicidad. Si vemos los tres autores que tenemos Karl Andre, tenemos a Dan Flavin y a Donald Judd como ejemplos del minimalismo. Vamos con el primero de ellos. Como vemos aquí, Karl Andre nació en 1935 en Estados Unidos y no viene fecha de fallecimiento, así que es un autor que sigue vivo en la actualidad. Si hacemos una búsqueda en Wikipedia de imágenes de la obra de Andre, pues veremos que su obra se reduce a bloques generalmente prismáticos, muy simples, y a la búsqueda de la repetición y el ritmo como una forma de crear un entorno artístico. Esto es lo que se conoce como escultura minimalista. Si vamos a cualquier centro de arte contemporáneo, pues es muy habitual que veamos obras de este tipo, obras geométricas, simples, repetitivas, que crean un ritmo. Dan Flavin vivió en el siglo XX, entre 1933 y 1996, murió a finales del siglo XX, y es un artista conocido porque empleó la luz de los tubos fluorescentes para realizar arquitectura. Hay que pensar que, bueno, la electricidad está íntimamente asociada a la segunda revolución industrial y a la historia del siglo XX. La historia del siglo XX ha sido la historia de, digamos, de la electricidad, de la llegada a los hogares, del uso de la electricidad en la revolución industrial. Y bueno, también se aplica al arte. Aquí vemos como Flavin pues utiliza los fluorescentes de colores como para realizar obras minimalistas, obras sencillas. Aquí vemos al artista participando en uno de sus montajes. Bueno, y el tercer autor que tenemos dentro del minimalismo será Donald Judd. Vemos aquí que Donald Judd pues vivió entre 1928 y 1994 en el siglo XX y aquí tenemos su obra. ¿Qué es lo que se puede ver en las obras de Judd? Pues otra vez lo mismo, formas reducidas a su mínima expresión, formas prismáticas simples y una búsqueda del ritmo, de la repetición, de la sucesión para crear estilo. A mí me recuerda mucho la estética de Ikea, por ejemplo, me recuerda mucho a las obras de estos artistas, a las obras minimalistas en la escultura. Bueno, eso por lo que respecta al minimalismo. El siguiente gran apartado, como veis aquí, sería pintura abstracta. Tenemos un apartado que sería el expresionismo abstracto, otro apartado de pintura abstracta también, que sería el informalismo europeo, y un tercer apartado de pintura abstracta, que sería la abstracción geométrica. Vamos a cerrar algunas de estas pestañas y vamos a abrir algunas nuevas para poder seguir avanzando. Bueno, vamos a empezar con el expresionismo abstracto.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el arte abstracto? ¿Qué es la abstracción en arte? Bueno, pues el arte abstracto son aquellas obras en las que el artista se separa absolutamente de la naturaleza. No hay ningún referente en la naturaleza que podamos observar en la obra. En ese sentido son obras antinaturalistas, antirrealistas, y cuando ya no encontramos ningún referente de la naturaleza, pues decimos que la obra llega a ser una obra abstracta, llega a la abstracción. ¿De acuerdo? Aquí vemos que, bueno, ¿a qué se llama expresionismo abstracto? Pues fue un movimiento que nació en los Estados Unidos, Norteamérica, en la década de 1940. Es curioso que si digamos que la capital mundial del arte va a ser París a finales del XIX y principios del siglo XX, conforme va avanzando el siglo XX y pasa la Primera Guerra Mundial, el mercado, la producción artística y los centros culturales artísticos estadounidenses empiezan a destacar y empiezan a aparecer movimientos propios en Estados Unidos. Bueno, el expresionismo abstracto, como vemos aquí, los principales artistas que lo ejemplifican son Jackson Pollock y de Kooning. Aquí hemos visto anteriormente la obra de Jackson Pollock. De hecho, decíamos que esto se llamaba algo así como action painting. ¿A qué se refiere? Pues que normalmente el artista ponía el lienzo en el suelo y sobre ese lienzo pues vertía la pintura desde arriba en manchas que creaban estas composiciones abstractas separadas de la realidad. A esto se conoce, aquí tenemos a Pollock como expresionismo abstracto. Tenemos también a otro autor que es de Kooning, en el que la abstracción sigue siendo arte abstracto, pero como vemos aquí, sí hay cierta conexión con la realidad, sí hay cierto naturalismo en sus obras, hay algunos personajes femeninos, como vemos aquí, aunque básicamente son obras que están prácticamente en la abstracción. El otro movimiento que vamos a ver de pintura abstracta se desarrolla en Europa en forma paralela al expresionismo abstracto estadounidense y se ha conocido como informalismo europeo. Ahí vamos a ver, podemos hablar de muchos autores, pero vamos a ver básicamente autores españoles. Tenemos a Antoni Tapies, a Eduardo Chillida y a un grupo de artistas que trabajan en España en los años 50 del siglo XX que se conocen como Grupo El Paso. Vamos a cerrar pestañas y vamos a abrir estas nuevas. Bueno, vaya, esta parece que no funciona. Bueno, este de aquí es Antoni Tapies, que como veis pues nació en Barcelona, falleció en Barcelona también, nació en el 23 con el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera y murió en 2012 y ha sido uno de los grandes artistas españoles del siglo XX. ¿Cómo es la obra de Tapies? Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Es una obra prácticamente abstracta, aunque hay algunos elementos de la realidad que todavía son reconocibles. Por ejemplo, aquí vemos una cruz, aquí vemos lo que parece una letra, aquí a la derecha vemos unos ojos, una mano. Aquí parece que vemos una parte de un rostro. Aquí tenemos al artista en su estudio. ¿Y por qué se caracteriza su obra? Pues muchas veces se caracteriza por algo que se inició ya con el cubismo, que es la introducción casi del collage, la introducción de materiales en la superficie del cuadro. Vemos tierra, arenas, pequeñas piedras y cuadros muy masivos, con mucho material que le dan mucha textura. Bueno, así es la obra de Tapies. ¿Quién era el segundo autor que teníamos aquí? Chillida. Bueno. Bueno, como vemos aquí, Eduardo Chillida es un artista vasco, nació en San Sebastián,
en 1924 y falleció en 2002, a comienzos del siglo XXI, y es junto a, como dice aquí, a Pablo Picasso, junto a Julio González, junto a Antonio Tapies, pues uno de los grandes artistas españoles del siglo XX, muy famoso y muy cotizado. La obra de Chillida es bastante reconocible porque tiene una escultura, esta escultura que podríamos también llamar minimalista, ¿por qué no? Una escultura bastante característica. Y una de sus obras más famosas, no sé si habéis estado en San Sebastián, pero conforme uno recorre el paseo marítimo de San Sebastián, pues va observando distintas estructuras que se unen a la naturaleza, se llama el peine del viento, y son una forma muy características en las que se funde la naturaleza con la escultura. Aquí tenemos algunas obras de Chillida. Es bastante, al final, parecen obras muy abstractas, que no tienen muy poca relación con la realidad, pero cuando uno ve varias obras de Chillida ve que hay elementos conductores entre ellas y se aprecia rápidamente el estilo. Si habéis paseado por Sevilla, junto al río, probablemente habéis visto el monumento a la tolerancia, que es un monumento de Eduardo Chillida que está en Sevilla. Aquí se ve la calle Betis y aquí se aprecia la obra. Bueno, por último, dentro del informalismo europeo, podríamos destacar al grupo El Paso. Aquí tenemos a los integrantes del grupo El Paso, es un grupo de arte contemporáneo que va a destacar en España en la segunda mitad del siglo XX, y como vemos, pues desarrollan la abstracción, una abstracción bastante menos figurativa que en otros autores. Recuerda mucho a la obra de Tapies, a la obra de Pollock, a de Kooning. Bueno, vamos al último apartado sobre la abstracción, que es la abstracción geométrica. El término geométrico nos dice ya mucho, ¿no? Estos autores van a desarrollar arte abstracto, pero un arte abstracto basado en formas geométricas. Aquí, por ejemplo, vemos estos azulejos de Meknès en Marruecos. El arte nazarí en realidad pues no dejaba de ser un arte, una abstracción geométrica, ¿no? Estos azulejos de lazo. Bueno, vamos a ver la obra, por ejemplo, de Kandinsky. Kandinsky es uno de los artistas más famosos de la abstracción porque desarrolla, digamos que es el pintor al que se le atribuye la primera obra abstracta. En estas obras, ¿qué es lo que hace Kandinsky? Pues se aleja completamente ya de la realidad y lo único que tenemos son formas geométricas. Esta es la obra de Malevich, que también hace abstracción geométrica, como vemos aquí. O la obra de Piet Mondrian, que es fácilmente reconocible por el colorido de su obra y que, como fijáis, realiza formas geométricas separadas por líneas muy gruesas de color negro, que contienen colores muy llamativos, colores complementarios en el interior, con unas construcciones pues, muy características. Esto es arte abstracto, porque no tiene relación con la realidad, y es arte abstracto geométrico, así que se conoce como abstracción geométrica. Bueno, para el próximo vídeo ya afrontaríamos el final del tema, hablaríamos del arte pop, de la nueva figuración de Bacon y del hiperrealismo. Bueno, un saludo para todos, hasta ahora.